Capítulo 73. De reyes, dioses y monstruos. Nota de la autora. A partir de este capítulo, ya no aceptaré reseñas anónimas para esta historia. Si desean dejar comentarios, por favor háganlo desde una cuenta para que pueda responderles adecuadamente. Para aquellos que no tienen cuenta, les pido disculpas. Ahora tendré que hacer algo que personalmente me disgusta como lector. Responder a una reseña en el cuerpo principal de la historia. Siempre he considerado las reseñas como un diálogo entre el autor y el crítico, y prefiero no ocupar espacio en la narración respondiéndolas. Sin embargo, como no tengo forma de responder directamente a este crítico, y creo que plantea algunos puntos que otros podrían haber mencionado pero que él mismo no ha mencionado, lo haré aquí. A continuación se presenta la reseña en cuestión. Sé que puedo sonar como un disco rayado a estas alturas, pero no entiendo para nada este cambio a trabajar con la disformidad y dejar que seres cósmicos literalmente los posean. Sí, dicen que son dioses. Los dioses en la mitología no eran seres buenos. Ni siquiera los buenos. El argumento de Accesos es totalmente erróneo y ninguno de ellos la cuestiona. La gente de esta galaxia está demasiado entrelazada con la disformidad. Sí. Y rezan, ¿a dónde ha llevado eso entonces? Miren a los antiguos y a los necrones. No terminó bien. Miren a los elfos. No terminó bien. Miren a la humanidad. Ya hemos caído 3 veces y antes de que MC interviniera, la humanidad se dirigía lentamente hacia el fin porque definitivamente estábamos perdiendo. La disformidad no es algo bueno y no ha aportado nada. Considerando que la gente puede vivir bajo la protección de los pilones de piedra negra sin efectos secundarios, cortar la disformidad por completo no causaría problemas. Los necrones lo han demostrado. En todo caso, MC y los demás deberían estar esforzándose mucho más en acabar con la disformidad por completo. No rendirse ante ella. Porque lo que dijo Eden era cierto. Sin los serafines rodeándolo como buitres intentando poseerlo, no habría actuado como lo hizo. Estos seres buenos casi matan a su hermano e hijo. Deberían estar declarando la guerra, no lo que sea esto. Y sí, perderlo sería triste, pero por Dios, es la guerra. ¿No esperaban que muriera uno de los suyos? Deberían recurrir a la tecnología Forerunner. Clonarlo. Transferirlo. Recrearlo. No recurrir a otros seres cósmicos y renunciar a todo en lo que creen y permitir que los posean. Y considerando cuánta información tiene Aseco sobre sus debilidades, secretos y las debilidades de sus aliados, y el hecho de que todo eso no está en manos de un demonio que se dice benevolente, sinceramente me sorprende que la hayan dejado así. Por lo que saben, todo esto fue solo una elaborada artimaña de Chen y ahora él sabe todo lo que necesita para destruirlos. Como mínimo, ella debería mantenerse en completo aislamiento y soledad mientras purga su participación en cualquier proyecto delicado. Para mí, simplemente parece que no hubo un cambio natural para que esto se sintiera como lo correcto o explicar por qué el MC está siendo tan pasivo con todo esto. Recuerdo los primeros capítulos donde hizo todo lo posible para bloquear la disformidad. Y con buena razón. Nada en la historia hasta ahora ha demostrado que esta decisión sea incorrecta excepto lo de que son insuperables en una batalla de disformidad. Correcto. Sin embargo, ¿por qué tendrían que hacerlo si simplemente cierran las puertas a la disformidad como hicieron los necrones? Entonces no habría necesidad de que interactuaran con la disformidad. Y ahora mi respuesta. La disformidad y los dioses de la disformidad son malos. ¿Por qué trabajar con ella en lugar de destruirla? Sí, tienes razón. Muchos dioses mitológicos no son bondadosos. Incluso los más benévolos pueden ser vanidosos, crueles y caprichosos. Los humanos somos vanidosos, crueles y caprichosos, y nuestra concepción de los dioses refleja esa naturaleza. También tienes razón en que la idea de Acceso es algo errónea, pero no tanto como la pintas. Sí, la distorsión causa infinidad de problemas, pero eso se debe principalmente a que no se ha gestionado adecuadamente. Más adelante se revelarán más detalles, pero se ha insinuado que los dioses Eldari regulaban la disformidad hasta cierto punto y la mantenían en calma hasta que el edicto de Azurjan rompió ese sistema.
Los antiguos hicieron lo mismo hasta que los Necrontyr comenzaron a exterminarlos. No podían controlar la disformidad y el mundo físico a la vez. Si a esto le sumamos que usaban la disformidad para defenderse, se desequilibró el sistema que tenían en ese momento. ¿Por qué no cortar la disformidad por completo como hicieron los Necrones? En lo que respecta a las personas que viven bajo la fase de hierro, esto es en parte culpa mía. En mis primeros borradores, el hierro piedra negra era mucho más dañino para los seres orgánicos, ya que los desconectaba por completo de la disformidad. La idea era que la disformidad se filtraba lentamente en sus almas, por lo que, sin ella, sus almas comenzarían a estancarse, por decirlo de alguna manera. Al final descarté esa idea porque empeoraba la situación. Puede que sea muy propio de Warhammer 40.000 que la cura también te mate, pero no era la historia que quería escribir. Así que esa inconsistencia es responsabilidad mía. Por eso, sí, tu idea de refugiarse bajo el hierro de fase es más factible en esta versión. Pero aún así, no es la dirección que quiero darle a la historia. El hierro de fase se utilizará para estabilizar la situación y restablecer el orden, o se desplegará en situaciones de emergencia si se produce una incursión en un futuro lejano. Todo estará protegido hasta cierto punto, pero dado que las almas provienen de la disformidad y regresan a ella, no se puede eliminar por completo. Los serafines / ángeles son peligrosos. Básicamente mataron a Paragón. Sí, es probable que los serafines hayan matado a Paragón. Y sí, no son necesariamente buenos. Están moldeados por el pensamiento y la emoción humanos, pero siguen siendo seres de la disformidad que no pueden relacionarse con nada físico. Además, desde el principio, fueron creados para ser sirvientes o guerreros, según la interpretación bíblica, por lo que tienen una visión muy distinta de morir por su causa que la nuestra. ¿Ellas eso están siendo pasivos o ingenuos? Ni ni eso consideraron seriamente perder a Paragón. Su arrogancia inherente a su superioridad tecnológica, junto con una actitud algo ingenua hacia la guerra, los llevó a creer que ese resultado era imposible. Ese punto ciego es intencional. ¿Por qué no restaurarlo desde una copia de seguridad? Sí, podrían restaurar fácilmente una copia de seguridad de la memoria. Pero Paragón siempre ha sido más que una simple máquina. Desde el principio, ha sido un ser humano con alma. Al igual que Data de Star Trek o Visión de Marvel, es una máquina que intenta aprender a ser una persona. Pero a diferencia de ellos, tiene alma, y eso no se puede reemplazar. Restaurarlo a partir de una copia de seguridad eliminaría la esencia de lo que hace a Paragón. Dejaría un cascarón vacío que usaría el cuerpo de su hermano e hijo como una marioneta. Con el tiempo, podría volver a crecer, quizás incluso recibir una nueva semilla para una nueva alma, pero no sería realmente él mismo. Debes tener en cuenta que esta historia refleja en gran medida lo que yo haría en estas situaciones, y jamás aceptaría restaurar a mi hijo a partir de una copia de seguridad. Así que tampoco. Acceso es un riesgo de seguridad / posible configuración de Tsench. Al principio, puede que tuvieras razón. Ella estaba al tanto de absolutamente todos los detalles. Pero ahora, contaban con un consejo para gestionar la carga, y ella era la principal responsable de la parte médica. Si bien conocía algunos asuntos de alto nivel, era relativamente fácil para alguien con capacidades Forerunner apartarla de la cadena de mando y excluirla de la información. Está siendo vigilada, algo que explicaré con más detalle en la historia, pero no representa ningún peligro real. No tiene acceso a información confidencial, ya no forma parte del consejo y está rodeada de hierro de fase y sensores sintonizados a la disformidad. Cualquier intento de realizar un viaje a través de la disformidad sería detectado de inmediato y neutralizado rápidamente. La considero una amenaza relativamente pequeña. Estos dioses podrían ser simplemente demonios fingiendo. En la definición de demonio como cualquier criatura del plano disforme, tienes razón. Pero en el sentido de entidad disforme malévola, los dioses que he presentado no son demonios. No son entidades disfrazadas de dioses, sino que son la entidad misma.
Tenía planeado un espectáculo más elaborado, pero la idea es que estas entidades del vacío son los dioses de la mitología humana. La humanidad comenzó con una idea, por ejemplo, Isis. Con el tiempo, esa idea se consolidó en el vacío, donde fluyen todos los pensamientos y emociones humanas, y se convirtió en Isis. Si, en algún momento, esos dioses hubieran interactuado activamente con la humanidad, por ejemplo, caminando entre ellos o adoptando avatares en el mundo físico, eso habría reforzado la creencia y la habría fortalecido aún más. ¿Siguen siendo peligrosos? Por supuesto. Pero son como un tigre criado desde cachorro por humanos. Sabe quién lo cuida y quién lo alimenta, pero que sea dócil no significa que no pueda matarte. Eso es lo que intento mostrar con Paragon y su sufrimiento. Entienden que si la humanidad muere, ellos también. Por ahora, se trata de una alianza por conveniencia. En algunos casos, es algo personal. Isis, por ejemplo, quiere estar cerca de su hijo Horus o está motivada por la culpa y una mala interpretación de cómo cumplir con su deber, como en el caso de Paragon y los serafines. No tienen la intención activa de dañar a la humanidad. Ninguno de ellos la tiene. Se trata más bien de que, como ocurrió con los serafines y los paragones, a veces olvidan que somos seres blandos y frágiles. El cambio no se siente natural. MC cambió demasiado. En retrospectiva, puede que tengas razón, y por ello, te pido disculpas. En capítulos futuros intentaré explicar mejor el razonamiento detrás de decisiones como esta, además de aclarar algunos factores adicionales que aún no he compartido sobre por qué MC está, en cierto modo, de acuerdo con esta dirección. Él sí tiene planes en marcha, aunque tal vez fui demasiado sutil al insinuarlos, y eso es lo que está impulsando sus reacciones hacia Aceso e Isis. Dicho esto, el estado actual de la disformidad no es sostenible y se abordará. Pero simplemente sellarla y esperar que desaparezca por inanición no es una solución apropiada para esta historia. Con suerte, a medida que las cosas avancen, tendrá más sentido. Este capítulo transcurre varias semanas después de la captura de Corvus Corax. Punto de vista de Aceso. Las puertas de la sala del consejo se cerraron suavemente tras Aceso, seguida en silencio por su nuevo escolta de seguridad, impuesto por el consejo. Otra reunión perdida, donde el consejo y los representantes imperiales exigían respuestas que ella simplemente no tenía. No era la primera vez que les informaba tras su destitución del consejo, pero aún así, le resultaba extraña estar en la zona de oradores en lugar de en su asiento, ahora ocupado por su antiguo asistente, Rafael, siempre tan agobiado. El pobre chico seguía con aspecto muy angustiado semanas después de su ascenso. Se preguntó distraídamente si, cuando ella formaba parte del consejo, les habrían hecho tantas preguntas estúpidas a los presentadores, y cuántos de ellos se habrían marchado de mal humor como ella ahora. Sinceramente, ¿qué parte de no tengo ni idea de qué le pasa a Corvus es tan difícil de entender? Se había repetido una docena de veces, utilizando una docena de métodos distintos para intentar explicar que solo tenía conjeturas, y que las conjeturas no podían darle las respuestas que buscaba. Sin embargo, no solo parecía que nadie podía aceptar que no tenía respuestas, sino que, paradójicamente, estaban igualmente convencidos de que ella podía solucionar las cosas fácilmente. Parece que su propia leyenda jugaba en su contra en ese momento. Reparar a Corax era tremendamente difícil. No lograba descifrar qué le pasaba. Los escaneos no eran concluyentes. Los escaneos físicos solo revelaban una parte del panorama. La tecnología de curvatura mostraba otra. Unir ambas partes no resultaba sencillo. Su cuerpo se encontraba en constante transformación, su forma física cambiaba rápidamente, inundada por las energías mutagénicas de la disformidad. Esto le permitía retorcer y doblar sus extremidades de maneras claramente antinaturales y usar su truco de convertirse en sombras o desaparecer en ráfagas de plumas. Por suerte, siempre se quedaba corto, rebotando contra los muros fuertemente protegidos y blindados de su prisión. Simplemente no tenía sentido. Los escaneos mostraron una forma física que mutaba y cambiaba en un instante, pero también una forma espiritual que parecía emanar de su alma al mismo tiempo, envolviéndolo en energía.
Sin embargo, su alma no se disipaba como la de Paragón, sino que se aferraba obstinadamente a su cuerpo, incluso mientras esa misma esencia seguía desangrándose. Solo podía hacer una suposición, y no le gustaba hacer suposiciones. Quería respuestas, no conjeturas. Pero, por mucho que le costara admitirlo, suponía que, tras milenios de exposición a las energías puras de la disformidad, su carne física estaba completamente saturada de energía disforme. Al mismo tiempo, las ataduras que el emperador había impuesto a la divinidad dentro de Corax estaban quedando expuestas cada vez más a la energía de la disformidad, lo que acabó por abrir agujeros en ellas, de forma similar a lo que la tortura a manos de Slanich había hecho con Apolo y Eros. Esa energía más estructurada de los seres atrapados en su interior había comenzado a moldear la energía cruda de la disformidad en su cuerpo para adaptarla a ella, como las plantas que gradualmente se apoderan de la tierra abandonada por sus dueños a la naturaleza, dejando ante ella esta cosa amalgamada. Esto dio pie a una interesante reflexión sobre cómo romper las ataduras de los demás primarcas. Si de alguna manera pudiera desgastar esas ataduras pero dudaba que fuera factible sin convertirlos en monstruos como Corax. No fue una buena idea, pero la guardó cuidadosamente para tenerla en cuenta en el futuro. Quizás algo bueno podría surgir de ello, quién sabe. El tiempo que requeriría sería enorme, y no disponían de tanto tiempo. Probablemente habría otras opciones que podría considerar. Tras un rato más de exámenes infructuosos a Corvus en la sala de examen/prisión, sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave tintineo cuando la puerta emitió un pitido, haciéndole saber que su invitado había llegado, lo que provocó que sus guardias se pusieran firmes y se giraran hacia las puertas. Había decidido que necesitaba a alguien con más conocimientos que los que poseían ella e Isis, y se había puesto en contacto con Xiaratul. El anciano Salanati se mostró inicialmente reticente, pero finalmente se sintió intrigado por la novedad del problema y accedió a examinar a Corax y ofrecer su opinión. Una orden silenciosa de ella mandó a sus guardias que se retiraran y que se abriera la puerta, y un momento después entró flotando la litera que transportaba al Salanati, junto con un escuadrón de guardias solitarios y arlequines. Se disponía a acercarse para saludar a sus invitados, pero uno de los guardias que le bloqueaba el paso la detuvo con la mano en alto. Se irritó y comenzó a hablar cuando Xiaratul se adelantó. Paz, Valirit. Aquí no corremos ningún peligro, y la dama Acceso no nos desea ningún mal. Con el ceño fruncido, el guardia que había intentado detenerla retrocedió, y a ella se le permitió acercarse. Interiormente, reprimió el impulso de sentirse engreída y sonreír con desdén al guardia arrogante. Se contuvo. Tal comportamiento no era propio ni de la reina divina que era como Isis ni de la maestra sanadora que era como Acceso. Al acercarse, notó que Xiaratul llevaba una pequeña bandeja con algunos dispositivos que no había visto antes. Ella habló cortésmente. Gracias por venir, Xiaratul. Agradezco tu ayuda, pero tengo curiosidad por saber qué trajiste contigo. Su tono era cortés y la pregunta obvia, pero se aseguró de no preguntar directamente, dejando al viejo sapo margen para divagar si quería. A Salanati le gustaba mantener un halo de misterio, y si dejar que guardara sus secretos le proporcionaba respuestas en este caso, que así fuera. Con una leve risa, Xiaratul habló. No es frecuente oír hablar de algo así, ni siquiera para alguien tan longevo como yo, Acceso/Isis, y estos son solo objetos para examinar e interpretar las lecturas que planeo realizar tanto aquí como con tu hermano. Decidí, ya que estoy aquí, acceder a la petición de tu padre de que vuelva a examinar Paragón. Esto será útil para ambos. Con un gesto de cabeza, Acceso señaló hacia la jaula donde Corax estaba, según sus propias palabras, enfurruñado. De pie como una estatua en medio de la celda, frunciendo el ceño pero ignorando todo a su alrededor, lo cual era mucho mejor que cuando intentaba escapar y le gritaba insultos obscenos. Lo que daría por presentarle a su boca un limpiador fuerte. Xiaratul asintió a su vez y dijo, en efecto. Comencemos. Con un gesto de su mano, uno de los dispositivos flotó desde la bandeja.
El aparato, con forma de octaedro, comenzó a brillar mientras unas juntas se abrían suavemente, revelando un interior resplandeciente, al tiempo que unos glifos empezaban a iluminarse en su superficie. Ella reconoció algunos gracias a Isis, pero la mayoría no. Con un suave zumbido, el dispositivo flotó hasta el borde del área de contención y se abrió por completo, revelando un pequeño cristal que brillaba intensamente en su interior. Con un destello de luz y un chasquido que casi recordaba al de tomar una fotografía, el dispositivo pulsó una vez, luego se cerró y volvió a flotar silenciosamente hacia ellos, con los glifos aún brillando suavemente. Tenía muchas preguntas sobre el dispositivo, e Isis no pudo responderlas. Quería preguntarle a Xiaretul, pero pensó que no era el momento. El Salanati extendió la mano, agarró el objeto y comenzó a hacerlo girar, moviendo partes de él como si fuera un cubo de Rubik, hasta que finalmente reveló el cristal. Metió la mano y lo extrajo de su soporte dentro del octaedro, y luego lo colocó en lo que Acceso supuso que debía ser algún tipo de lector. Una vez que el cristal se asentó en su lugar, la pantalla cobró vida y Xiaretul comenzó a leer en silencio. El silencio se prolongó por un instante antes de que Acceso emitiera un leve sonido, recordándole a Xiaretul que ella estaba presente. Él se rió entre dientes y la hizo señas para que se acercara. «Ven, jovencita. Déjame enseñarte lo que esto significa». Y así lo hizo. Pasaron varias horas revisando lo que había captado el dispositivo de escaneo y realizando otras pruebas para demostrar que su suposición era, de hecho, correcta. Sinceramente, se sintió completamente reivindicada. Tenía razón, y ahora tenía la prueba, y con un diagnóstico definitivo podía empezar a planificar un tratamiento y ahora estaba de vuelta al punto de partida. ¿Cómo pudo extraer tanta energía disforme del cuerpo de Corvus sin matarlo en el proceso? Dado que su cuerpo estaba en constante transformación, una extracción gradual de energía disforme podría dejar órganos parcialmente formados, ausentes o mutados. Por lo tanto, al retirarse la energía disforme que lo mantenía con vida, su cuerpo colapsaría. Así pues, no solo necesitaban encontrar una manera de extraerle la energía de golpe, sino también determinar cuándo hacerlo no provocaría que su cuerpo se apagara o colapsara en una masa gelatinosa de energía disforme, convirtiéndolo en un engendro del caos. Mientras tanto, era evidente que también necesitaba ayuda psicológica intensiva, aunque solo fuera para superar sus traumas habituales, sin tener en cuenta la locura añadida que probablemente le había provocado la distorsión. Acceso suspiró para sus adentros al pensar en otro primarca que necesitaba terapia psicológica intensiva. A este paso, debería empezar a facturarle a Guilliman, lo que provocó una risita de Isis. Una vez que Acceso y Xiaretul coincidieron en que no podían obtener más información examinando directamente a Corvus, recogieron sus herramientas y comenzaron a caminar hacia la cámara de Paragón para su chequeo. Sin embargo, el ambiente de la caminata inquietó a Acceso. Con un semblante solemne y sombrío, Xiaretul se había encargado de moderar sus esperanzas de que curara milagrosamente a Paragón. Acceso respondió con gravedad que debían intentarlo de todos modos, y continuaron su camino. En un intento por cambiar el ambiente sombrío, hizo una pregunta que llevaba tiempo planteándose. Xiaretul, al examinar la especie Tau de esta galaxia, observé algunas marcas únicas en su código genético muy similares a las de los Eldari y los Orcoides. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Xiaretul la interrumpió suavemente diciendo: ¿Y quieres saber si fui responsable de su creación, como mi pueblo lo fue de los Eldari y los Krork? Ante su asentimiento, continuó: Tienes razón. Te hablaré de ellos. Otro experimento fallido de nuestra clase y el paseo posterior fue mucho más agradable, según descubrió, al intercambiar conocimientos con una genetista del calibre de Xiaretul. Con suerte, tendría tantos conocimientos sobre el arte de manipular el alma necesario para ayudar a Paragón como los que estaba demostrando tener sobre genética. Punto de vista de Serapiel. Tras la herida de Paragón, el liderazgo de los Serapín recayó naturalmente en su segundo al mando, Serapiel.
Si bien Serapiel era un estratega y comandante brillante, como cualquier ancilla de clase aspirante, carecía notablemente de tacto y habilidad diplomática, incluso menos que Paragón. Normalmente, esto no supondría un problema, ya que todas las negociaciones diplomáticas, incluso las de importancia militar, serían gestionadas por uno de los principados. Las negociaciones de alto nivel solían llegar directamente al escritorio de Anael, y Serapiel solo intervenía en las discusiones cuando se trataba de los aspectos más cruciales de las sesiones de estrategia, donde estaba rodeado de otros comandantes militares pragmáticos. Desafortunadamente, el líder nominal de los Caballeros Grises Astartes durante la ausencia de su Gran Maestre Supremo, Kaldor Draigo, era el Gran Maestre Voldus, un hombre más sospechoso que Serapiel jamás había conocido. Voldus solo negociaba directamente con el líder militar de la Ecúmene y, si bien siempre respetó a Serapiel y reconoció su rango y estatus como igual si no superior al del Gran Maestro, era un negociador astuto. No estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo sin pruebas concretas y totalmente verificables de que lo que la Ecúmene ofrecía era irreprochable y de que el hierro de fase, en concreto, podía cumplir con todo lo que se decía que hacía. La Ecúmene se había puesto en contacto, por recomendación de Guilliman, con los Caballeros Grises para que formaran parte de la próxima guerra en la telaraña y la invasión disforme, ya que representaban lo mejor que el Imperio podía ofrecer en lo que respecta a la matanza de demonios. La autoridad de Guilliman les había conseguido una reunión, pero todo lo que vino después fue fruto de una diplomacia muy dura, rodeada de escepticismo por parte de los Caballeros Grises. Finalmente, tras mucho esfuerzo y una gran cantidad de pruebas del hierro de fase y sus propiedades, se llegó a un acuerdo en gran medida. La Ecúmene proporcionaría armamento, armaduras e incluso munición de hierro fásico para los Volteres, con el fin de ayudar a los Caballeros Grises en su cruzada contra los demonios. A cambio, los Caballeros Grises ayudarían a la Ecúmene a despejar la telaraña imperial y, finalmente, la invasión del Jardín de Nurgle, y cualquier otra ayuda contra las amenazas demoníacas se trataría caso por caso. Si bien Serapiel debatía en privado sobre la conveniencia militar de cualquiera de las dos acciones, jamás renunciaría a la oportunidad de salvar a su hermano, por lo que había hecho todo lo posible para preparar a la Ecúmene para las batallas venideras. Por eso, Serapiel se encontraba ahora junto a una mesa de firmas donde el acuerdo estaba expuesto ante él y el Gran Maestre Voldus, con una gran multitud de otros Caballeros Grises presentes que observaban cada uno de sus movimientos como un halcón de caza observa a un ratón. Si fuera humano, probablemente se habría estremecido. Eran, sin duda, inquietantes. Aún así, se mantuvo impasible, observando y esperando mientras Voldus y sus ayudantes volvían a leer el documento, lo que suponía la 9ª vez desde que Serapiel había llegado al planeta ese día, aunque él no llevaba la cuenta, antes de que finalmente por fin se alzara una pluma y cada uno de los grandes maestros comenzara a firmar, hasta que finalmente Voldus firmó al final. Serapiel tomó la pluma que tenía a su lado y, sin importarle lo que dijera nadie, firmó el acuerdo con su propio nombre, actuando en nombre de MC y la Ecúmene. En cuanto dejó la pluma, la voz de Voldus resonó por toda la habitación. Se ha llegado a un acuerdo. Y la respuesta, se ha cerrado un trato, le fue repetida. Entonces Voldus se volvió hacia Serapiel y asintió con la cabeza. Serapiel asintió y habló. El primer cargamento de hierro de fase ya está en camino desde mi nave en órbita hasta el lugar acordado. En privado, Serapiel ignoraba el hecho de que probablemente el hierro de fase sería registrado y puesto en cuarentena a su llegada. La paranoia de los Caballeros Grises a veces llegaba demasiado lejos. Voldus asintió en respuesta a Serapiel. Entonces comenzaremos a entrenar de inmediato y estaremos listos para recibir tu llamado a la batalla. Serapiel respondió. Prepárese rápidamente. Calculo que los combates en la telaraña comenzarán pronto, ahora que se ha completado el reconocimiento inicial. He dejado los canales de comunicación para que participen en las próximas sesiones de planificación en el paquete informativo que acompaña al tratado. ¿Hay algo más? Una leve inclinación de cabeza de Serapiel dejó la pregunta en suspenso, y ante el movimiento de cabeza de Voldus en respuesta, Serapiel continuó. Entonces le deseo un buen día, gran maestro.
Sé que tiene mucho que hacer, al igual que yo. Sin esperar respuesta, Serapiel se dio la vuelta y sacó a su marioneta de la habitación. Serapiel tenía que dirigir el ejército de toda una ecumene, y los caballeros grises ya le habían consumido más tiempo del que justificaba la eficiencia. Las formalidades adicionales eran inútiles. Si bien Voldus estaba al tanto de la naturaleza en gran parte artificial de los precursores, el resto de los grandes maestros no lo estaban, por lo que Serapiel estaba utilizando uno de los cuerpos de marionetas clonadas para este evento. Poco tiempo después, con su cuerpo de marioneta a salvo de vuelta en su tubo nutritivo para evitar que volviera a ser utilizado, Serapiel retomó el trabajo planeando la invasión de la telaraña. Probablemente no estaría a la altura de la destreza de su hermano para conquistar Comorrag en un solo día, pero debería ser útil de todos modos. Ahora solo le quedaba ultimar los planes básicos para el inicio de la gran conferencia militar de mañana, en la que participarían líderes de todas las facciones militares. Aeldari, Forerunner y las numerosas facciones imperiales. Las hermanas de batalla, las legiones astartes y sus primarcas, los caballeros grises, los contingentes del Mechanicus, la lista continúa. El imperio sería el principal contribuyente, ya que, al fin y al cabo, fueron ellos quienes causaron el desastre. Parecía lo justo. Con un suspiro, Serapiel volvió a su trabajo. Se preguntó si podría pedir unas vacaciones una vez que terminara. Necesitaba un descanso. Tal vez en algún lugar con playa y una bebida afrutada. Tenían muy buena pinta. Punto de vista de Sarek. Esarek, el rey silencioso, último de los triarcas, faraón de los Necrontyr, aquel que comandó el gran sueño y rompió el dominio de los dioses estelares. Sus títulos se sucedían sin cesar, banalidades vacías que le atribuían enemigos y aduladores por igual. Sin embargo, el único adjetivo que le importaba a Esarek era el más doloroso. Aquel que entregó a su pueblo a los hornos de la biotransferencia. Era un título que él mismo se había otorgado, y por ello, aún más doloroso. Si bien muchos de sus súbditos regresaron con alegría o al menos sin resistencia al redil mientras él consolidaba su imperio para hacer frente a las grandes amenazas de la galaxia, no todos lo hicieron. Imhotep y Esceras eran sus mayores adversarios entre su pueblo, pero no faltaban las luchas políticas internas y las disputas entre aquellos que le habían jurado lealtad de nuevo, tal como había sucedido millones de años atrás, cuando aún eran seres de carne y hueso. Y, al fin y al cabo, de eso trataba la mayor discusión. De la carne y de cómo la usábamos. Estas extrañas criaturas precursoras habían cumplido todo lo que habían prometido. Habían curado la maldición de los desollados y restaurado las mentes de los cultos destructores. Habían devuelto a su pueblo vastas extensiones de su población que habían caído víctimas de esas aflicciones, lo que les permitió recuperar a muchos críptex notables, comandantes militares e incontables otros más. Y si bien su pueblo estaba agradecido de haber recuperado la cordura y el sentido de la vida, su gratitud hacia él, como el que inició esta restauración, terminó una vez que reveló su plan mayor. Una reversión de la biotransferencia, para deshacer la mayor maldición del Ctán y su mayor vergüenza. Los pocos casos de prueba que había autorizado, utilizando prisioneros y criminales capturados, se habían desarrollado a la perfección. Todos fueron devueltos a su forma humana sin ningún defecto ni pérdida de la razón. Algunos incluso informaron recordar mucho más de su pasado que antes, una vez eliminados los bloqueos mentales que afectaban a sus mentes mecánicas. Pero ahora Esarek se enfrentaba, una vez más, a una decisión terrible. ¿Podría ordenar a su pueblo que revirtiera la situación? ¿Tenía derecho a hacerlo? Ya les había arrebatado su autonomía una vez, imponiéndoles la biotransferencia. ¿Podría ahora revertirlo? Y no se trataba simplemente de una cuestión filosófica, sino de una que conllevaba cierto sentido de urgencia. Como parte de los esfuerzos de restauración, MC reveló una terrible verdad, una que Esarek había esperado durante mucho tiempo que nadie descubriera jamás. Que los protocolos de mando que los Ctán habían implantado en cada cuerpo Necron otorgándoles el control absoluto sobre cada faceta de sus mentes y formas aún perduraban dentro de esas corazas metálicas, esperando la señal adecuada para reactivarse.
Y SMC poseía los códigos para controlarlos. Cabe destacar que MC solo le había revelado esto a Sarek. Incluso le había proporcionado una copia de los códigos y había jurado que los había borrado por completo de sus propios registros. Sarek no le creyó. ¿Quién renunciaría jamás a semejante poder? El propio Sarek había renunciado a ese poder en el pasado. No podía concebir que otro hiciera lo mismo. Después de todo, nadie más poseía la fortaleza moral que él tenía para apartarse de tal poder y control absoluto. Puede que su pueblo sea conflictivo y fragmentado, pero con una sola transmisión, el Forerunner podría apoderarse de un imperio que abarcara toda la galaxia, dispuesto a conquistar en su nombre sin pensar en la traición. Ni siquiera el propio Sarek sería inmune a las órdenes de los protocolos. Así pues, con el hacha del verdugo pendiendo sobre su cuello, Sarek se había sometido a lo que el Forerunner le había pedido. Recursos. Personal. Soldados. Tecnología. Cualquier cosa con tal de apaciguarlos, cualquier cosa con tal de asegurar que no cayera el hacha. Pero nunca sucedió. Y así, Sarek empezó a albergar la esperanza de que nunca sucedería. Lo cual lo dejó en otro callejón sin salida. ¿Debería usar él mismo los códigos? Debía obligar a su pueblo a adoptar formas vivientes, liberándolos así de la silenciosa fatalidad que, sin saberlo, pendía sobre ellos. Imhotep. Esceras. Los nobles que se pelean y los arrogantes Cryptex. Todo seguro. Todo fuera de control. Todo libre. Pero hacerlo le costaría su alma. O al menos lo que le quedara de ella. Para romper el juramento que había hecho cuando destruyó los códigos de comando originales hace tanto tiempo y, ¿podría hacerlo? ¿Podría condenarse a sí mismo de nuevo para salvarlos? Ese pensamiento lo atormentaba sin cesar. Y al final, como tantas veces antes, Sarek optó por esperar. Sus detractores podrían cambiar de opinión. El precursor no había realizado ningún movimiento agresivo. Un pequeño y lento grupo de sus seguidores estaba experimentando en silencio un cambio en su propia voluntad. Quizás eso sea suficiente. Así pues, como había hecho durante tanto tiempo, Sarek se sentó a esperar. Y esperó. Y esperaba no tener que esperar tanto que, cuando llegara el momento, se encontrara incapaz de actuar. Punto de vista del protagonista. Una vez más, estaba hasta el cuello de trabajo. Gestionar todo lo que estaba sucediendo en ese momento era agotador y estábamos al límite de nuestras fuerzas. Si a eso se le suma mi propia preocupación por el sombrío informe que Xiaretul y Aceso habían entregado sobre las perspectivas de Paragón, la tensión no hizo más que aumentar. Pero no había nada más que pudiera hacer. No podía ayudar a Paragón sin Isa. No podía llegar a Isa sin el emperador, y no podía obtener su ayuda sin despejar la telaraña. Y esa tarea ya estaba en marcha. Las primeras batallas comenzarían pronto, los primeros esfuerzos para limpiarla. Después de eso, un breve respiro. Tiempo para reagruparse. Para rearmarse. Luego, la invasión del jardín. Lo había hecho todo. Incluso había construido enormes dispositivos de dilatación temporal para acelerar proyectos de construcción en toda la galaxia en caso de que todo saliera mal y bueno, que las cosas salieran mal sería aún mejor. Podríamos recuperarnos de una situación con forma de pera y esto sería algo mucho peor. Bueno, fuera cual fuera su forma, si las cosas salían tan mal, quería que se completara la mayor cantidad posible de construcción e infraestructura antes de que toda nuestra atención tuviera que desviarse a no sé. Incursiones masivas de distorsión por toda la galaxia, a pesar de la creciente red de pilones. O evacuar a todos los seres inteligentes a una galaxia o dimensión alternativa. Sí, fueron un desastre total. Los relés sin masa, las instalaciones halo, las zonas comerciales cerca de cada capital de segmento, sector y subsector. Todo se había completado a toda prisa. Ya estaban recibiendo refugiados, aliviando la carga de los sistemas de procesamiento de Maitrillian antes de su reasignación a los mundos de refugio designados. Nuestros astilleros operaban bajo los mismos campos de dilatación, abarcando complejos enteros.
Cuando estos campos se desactivaban, las naves surgían en oleadas, solo para ser reemplazadas y repetirse en ciclos interminables. Naves imperiales, del Mechanicus y Eldari eran reacondicionadas y reconstruidas a un ritmo implacable. Según una interpretación estricta, yo estaba violando claramente los artículos del Pacífico, que limitaban mi producción para no superar la de los Eldari y el Mechanicus. Eso no me incumbía. Dichos artículos se habían redactado para fortalecer una alianza frágil. Esa fragilidad ya no existía. En realidad, la aplicación de la ley tampoco importaba. El Imperio y los Eldari carecían de los medios para hacer algo más que objetar, e incluso eso parecía improbable. Les estaba proporcionando flotas enteras, reparadas, mejoradas y entregadas sin costo alguno. Ante tal generosidad, las quejas tienden a desaparecer. Nuestros sectores manufactureros reflejaron ese esfuerzo, produciendo tanto material bélico como bienes civiles, almacenando todo aquello que no se necesitara de inmediato para prevenir futuras escaseces. Me aseguré de incorporar al mayor número posible de miembros del Mechanicus y de la universidad tanto en el mundo de la fabricación como en los astilleros, ya que ellos y su formación también podrían beneficiarse de la tecnología de dilatación y acelerar su aprendizaje. Hice todo lo posible para prepararme para lo peor. Todo. Y aún así, no me parecía suficiente. Algo dentro de mí me impulsaba a tomar precauciones. Algo me ponía nerviosa, y no me gustaba. Un sonido agudo interrumpió mis pensamientos cuando el dispositivo de almacenamiento físico vinculado a mis núcleos de memoria indicó que estaba lleno. Esta era mi última medida de seguridad. Un depósito físico de nuestro conocimiento, que se dejaría atrás en caso de que ocurriera lo peor y la ecúmene cayera. Una base sobre la que construir es que todo salió mal. El concepto de STC tenía su mérito, aunque el Mechanicus lo considerara una autoridad absoluta. Dejaría una copia digital a Lady Francis y varias copias físicas, por si mis hijos las necesitaran alguna vez. Lady Francis había demostrado ser una ferviente guardiana de los secretos de la Federación, y me había prometido proteger el conocimiento Forerunner con igual celo. Acababa de sustituir el dispositivo por otro módulo de memoria cuando sonó otro pitido. Nisrog me informó que mis visitas habían llegado. Tras indicar mentalmente que se abriera la puerta, entró Mephiston y, por supuesto, con él, Llama. Saludos a ambos. Gracias por venir. Instantes después, tras el intercambio de formalidades, Llama se separó de la figura de Mephiston y tomó el segundo asiento que yo había preparado, mirándome con una concentración inquebrantable. ¿Finalmente has tomado una decisión sobre Paragon? Me estremecí. No los había llamado para eso. Llama se había ofrecido hacía algún tiempo a usar sus poderes para matar a Paragon de forma limpia y precisa, y guiar su alma a una de las zonas seguras y protegidas del más allá humano que aún existían, bien escondidas en la disformidad. Por supuesto que me negué, aunque ver su sufrimiento y el informe de acceso me hicieron dudar de mi decisión. Negué con la cabeza. No. No te he llamado para eso. Ese momento aún no ha llegado. La ceja arqueada de Llama indicaba que no estaba de acuerdo conmigo en ese punto, pero no dijo nada. Continué con valentía. No, esto tiene que ver con lo que hablamos hace un rato sobre tu aventura a la Ciudad Dorada. La ceja que Llama levantó se convirtió en dos, y Mephiston parecía abatido, o al menos tan abatido como un Astartes jamás haya parecido. Sin embargo, la sorpresa de Mephiston hizo que, evidentemente, soltara la lengua. ¿Por qué, en nombre de todo lo sagrado, querrías que fuéramos allí? Los que están dentro no tienen ningún interés en abandonar su seguridad. Incluso si lo hicieran, son prácticamente impotentes y necesitarían encontrar huéspedes adecuados dispuestos a ser poseídos para acceder a su poder. Por lo tanto, no nos sirven de nada. ¿Te has vuelto loco para enviarnos lejos en vísperas de batallas tan importantes? Llama fulminó con la mirada a Mephiston, silenciándolo, lo cual fue bueno, porque el Astartes parecía estar empezando a tomar impulso para una larga discusión. Llama se volvió hacia mí. Aunque no lo expresaría como mi compañero, su preocupación es válida. ¿Por qué ahora?
Seríamos mucho más útiles en la lucha contra Nurgle, donde nuestros poderes podrían contrarrestar su corrupción y plaga. Asentí con la cabeza. En principio, tienes razón. Pero hay una razón primordial. Pretendo dejar esta galaxia mejor de como la encontré, y para ello, necesitaré un panteón de dioses humanos. Como mi hija me recordó hace poco, esconderse bajo hierro de fase para siempre no es factible, y sus efectos a largo plazo son demasiado desconocidos como para depositar toda nuestra fe en ello. Así que seguiremos adelante con este plan. Ya hemos hablado de ello. Necesito que determines quién se queda y quién podría ser persuadido para regresar. Eso los dejó pensativos. Cuando Yama volvió a hablar, lo hizo con vacilación. No es un mal plan, pero veo un gran obstáculo. El emperador actualmente es el centro del culto espiritual de toda la humanidad en esta galaxia, a excepción de aquellas pobres almas que se han entregado a los cuatro. ¿Cómo piensas arrebatarle el poder? Sonreí levemente. Esa parte, me la puedes dejar a mí, y a Xiaratul. Al oír el nombre de Salanati, las cejas que habían bajado durante nuestra conversación volvieron a alzarse. Mefistón habló primero. ¿El Salanati? ¿Qué podría ser a semejante escala? Negué con la cabeza. No voy a dar explicaciones. Si te capturan, ese conocimiento se convierte en un problema. Solo diré esto. Basándonos en lo que sabemos de la verdadera naturaleza del emperador, creemos que el plan tiene una alta probabilidad de éxito. Mefistón intentó protestar, pero Yama alzó la mano para detenerlo. MC tiene razón, amigo mío. El viaje será extremadamente peligroso, y el riesgo de ser capturados, considerable. ¿Con qué me propones tentarlos? La idea de conseguir nuevos fieles es buena, pero no convencerá a todos. Además, querrán una garantía de que podrás cumplir lo que les ofreces. Asentí con la cabeza. Al fin y al cabo, eran argumentos válidos. Díganles que planeamos matar a Slanesh, y cuando esté muerto podrán interpretarlo como una señal de que tendremos éxito. Mis dos invitados parpadearon asombrados antes de que Mefistón negara con la cabeza. No sé si estás loco o simplemente eres increíblemente optimista. Me encogí de hombros. Quizás ambas cosas. Pero Xiaratul y yo hemos repasado el ritual que planea, y aunque no puedo afirmar que entienda ni una fracción de su complejidad, puedo decir con certeza que lo que entiendo me indica que tiene muchas probabilidades de funcionar. Yama murmuraba para sí mismo. ¿Y si la bruja está muerta y sí, esto podría funcionar? Sin duda demostrará que eres capaz de cosas asombrosas, cosas que se creían imposibles y esto podría funcionar. ¿Tienes alguna lista con las especificaciones de a quién debemos buscar? Volví a sonreír. Sí, claro que sí. Repasemos mi lista y luego los suministros que necesites para el viaje. Probablemente estarás fuera un tiempo. Punto de vista de Guilliman. Se hizo. Por fin, la mayor empresa de toda la historia de la humanidad había llegado a su fin. Los billones de almas que habían habitado el sistema solar habían sido reunidas, catalogadas y sanadas, para luego ser entregadas a nuevos hogares, a salvo de cualquier peligro que el emperador pudiera representar en su delicado estado. Claro que hubo problemas. Siempre los había. También quejas, que curiosamente surgieron solo después de que los denunciantes se hubieran instalado cómodamente en sus nuevos hogares. Guilliman las resolvió como lo hacía con todos esos asuntos. Con rapidez y sin indulgencia. El imperio tenía un nuevo hogar. Lo mismo ocurrió con el Mechanicus, establecido en un sistema vecino, lo suficientemente cerca del sucesor de Terra como para que se pudiera hablar con mayor precisión de una disposición binaria. Las defensas orbitales, los astilleros y los hábitats habían sido reubicados. Las vastas obras de fortificación, muchas de ellas concebidas originalmente por Rogal Dorn durante la herejía, se habían conservado y reconstruido para proteger el nuevo hogar de la humanidad. Incluso el legendario Anillo de Hierro de Marte había sido trasladado a su nuevo emplazamiento. Aunque la Tierra siempre ocuparía un lugar especial en sus corazones, tal vez era hora de dejarla atrás.
Si bien había sido su hogar, también había sido escenario de algunas de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Sin embargo, ese era un asunto para otro momento. Mientras Guilliman surcaba el espacio a bordo del Maccabi Sonor, se tomó un raro momento para simplemente observar desde la ventanilla cómo Terra se desvanecía tras él. Estaba pasando cerca de Marte cuando su plataforma de lanzamiento le alertó de una gran llamarada de energía proveniente de los páramos marcianos. Una oleada de energía, inmensa y repentina, iluminó los sensores de todo el sistema. El acto final previsto para la evacuación parecía haberse llevado a cabo con éxito. Habían dejado para el final el asunto del dragón del vacío de Marte, por si acaso lograba escapar y sembrar la devastación en todo el sistema. Era mucho mejor que eso ocurriera en un planeta casi deshabitado que en uno densamente poblado y vital. Los sensores habían detectado la captura del dragón del vacío dentro de la estructura de espacio nulo que habían creado los trillizos. Sin embargo, el sistema estaba prácticamente vacío. El sistema solar aún no estaba completamente abandonado. Los Forerunner y los trabajadores del Mechanicus seguían trabajando por todo el sistema, desmantelando los restos de la civilización humana y recuperando los materiales empleados en la construcción y fortificación de ciudades durante milenios, para reutilizarlos en cualquier tipo de proyecto. Cualquiera que fuera. Tras ellos seguirían las flotas de terraformación. Con el tiempo, Sol se transformaría en un sistema de mundos jardín. Ese era el plan. Ahora que la evacuación había concluido, la limpieza de la red comenzaría en serio. Y después de eso, el jardín. Aunque ni Guilliman ni Lionel Johnson participarían en la campaña de la telaraña, ambos habían decidido unirse al asalto al dominio de Nurgle. Sus consejeros se habían opuesto a ello, como siempre hacían los consejeros. Fueron ignorados. Una batalla como esta no podía abandonarse. Atacar directamente el corazón del caos, llevar la guerra a los cuatro mismos. Era una idea convincente. Además, Guilliman tenía cuentas pendientes con Mortarion, y casi con toda seguridad aparecería para defender los fétidos pantanos del dominio de Nurgle. De eso no tenía ninguna duda. El señor de la decadencia no abandonaría su reino putrefacto. Y cuando él llegó, Guilliman estaría esperando. Punto de vista de Be'lakor. Finalmente se terminó. La gran conferencia de guerra de las fuerzas del caos había concluido. Incluso ahora, el campamento construido en una porción de irrealidad comenzaba a perder definición en los bordes a medida que los cuatro retiraban el poder que lo había hecho sólido. Los grandes campeones de los cuatro y sus anfitriones habían acordado sus planes. Y sobre un nuevo líder. Tras largos debates y muchas maniobras, los cuatro decidieron, con mucha reticencia, que la crisis actual exigía un líder de probada trayectoria, aunque ese líder hubiera demostrado ser poco fiable en el pasado. Hablando, por supuesto, de Be'lakor. Be'lakor, el maestro oscuro, primer príncipe demonio, el primer y más maldito campeón del dios, aquel que fue elevado por encima de todos los demás y desterrado por ello. Sin embargo, aunque los cuatro le otorgaron a Be'lakor el título de Señor de la Guerra a regañadientes, cada uno comenzó a buscar maneras de socavar y limitar su poder, para evitar que intentara rebelarse contra ellos una vez más. Era propio de él rebelarse, al igual que era propio de ellos actuar en contra de sus sirvientes por sus propios motivos. Aún así, Be'lakor lideraba nominalmente las fuerzas del caos, ahora mayoritariamente unificadas. Entre bastidores, todo seguía igual que siempre, con Be'lakor simplemente al frente de las numerosas facciones enfrentadas dentro del caos. Pero esa era su naturaleza. Como su segundo elegido, los cuatro habían designado al Orgar Aureliano, el Urizen, primarca de los portadores de la palabra, primer hereje y profeta del caos. Be'lakor se irritaba ante el constante recordatorio de que un sucesor ya esperaba en Lorgar, listo para ocupar su lugar si los cuatro decidían retirarle su favor. Pero por ahora, el Señor Oscuro esperaba. Si lo organizaba bien, podría provocar un accidente para Lorgar y tal vez incluso para los otros primarcas y grandes demonios que lideran sus fuerzas y reemplazarlos con sus propios seguidores.
Entonces él llevaría a cabo esta guerra como mejor le pareciera, sin interferencias. Pero eso era para el futuro. Hoy tocaba desplegar sus fuerzas. El plan que Be'lakor había ideado era brutal y resultaría devastador si tenía éxito. E incluso si fracasaba, infligiría un daño significativo tanto a los Forerunners como al Imperio. Agentes mortales entre los refugiados humanos informaron recientemente que las grandes naves de refugiados ya no viajaban directamente al corazón del espacio Forerunner. En cambio, se dirigían a estructuras más pequeñas dispersas por la galaxia antes de que los refugiados fueran trasladados a zonas más profundas del territorio Forerunner, fuera del alcance de los demonios. Esto brindó una oportunidad. Aunque los sistemas construidos y defendidos por los Forerunner seguirían protegidos por ese hierro de fase de combustión fría que tanto daño causó a la raza demoníaca, los sirvientes mortales y las naves y el equipo de guerra menos corrompidos podrían operar allí prácticamente sin verse afectados. Sus espías incluso habían logrado obtener un mapa galáctico de gran utilidad, que marcaba claramente la ubicación de todos los centros de refugiados que acogían a la población imperial que huía. Be'lakor planeaba enviar fuerzas para masacrar a los refugiados y, de ser posible, destruir estos lugares de refugio. De tener éxito, obligaría a los Forerunners a invertir tiempo y recursos en su reconstrucción. De no ser así, aún así causaría confusión y destrucción antes de que sus flotas fueran aniquiladas, forzando a sus enemigos a desplegar un número cada vez mayor de flotas y recursos terrestres en cada instalación dispersa. A continuación, se recurrió a una estrategia verdaderamente antigua. Piratería. Si bien muchas naves imperiales estaban siendo modernizadas con estos nuevos motores de velocidad superlumínica, no todas habían abandonado los viajes a través de la disformidad. Con los 4 dispuestos a manipular las corrientes de la disformidad atrapando naves imperiales o expulsándolas al espacio real para tenderles emboscadas podían comenzar a atacar los movimientos y el transporte de la flota imperial. Estas operaciones serían llevadas a cabo principalmente por fuerzas mortales y menos corruptas. Las verdaderas huestes demoníacas lanzarían sus ataques desde Imperium Lilus, donde la coordinación y la comunicación imperiales seguían siendo limitadas. Los precursores habían mejorado la situación tras su casi total ausencia, pero aún persistían graves deficiencias. Si el caos actuaba con rapidez y sigilo, podrían exterminar subsectores enteros, o incluso más, antes de que se pudiera enviar una señal de auxilio, lo que les permitiría establecer bases sólidas en el espacio real. El segundo gran ataque de los demonios vendría de las ruinas de Cadia. Curiosamente, los precursores aún no habían intentado sellar la Gran Grieta, y Be'lakor tenía la intención de hacerles pagar por ese descuido. Su plan era terminar lo que Abaddon había comenzado. Destruir toda resistencia cerca de Cadia antes de iniciar un ritual para ensanchar el ojo del terror. Lo mismo ocurriría en el Maelstrom, expandiéndolos gradualmente hasta que consumieran cada vez más territorio de la galaxia. Los hechiceros predijeron que, si se hacía correctamente, la Gran Grieta podría expandirse de tal manera que el Maelstrom y el Ojo del Terror acabarían conectándose, y su poder combinado aumentaría exponencialmente y crecería cada vez más rápido hasta que toda la galaxia fuera consumida por una única tormenta disforme que lo abarcara todo. Por supuesto, esto presuponía que no habría resistencia. Lo cual era improbable. Pero si se veía forzado a un conflicto directo con los precursores, Be'lakor estaba dispuesto a sacrificar a cualquier número de seguidores mortales para ganar tiempo y que el ritual pudiera completarse. Todos dudaban profundamente de que el hierro de fase pudiera soportar semejante afluencia de energía disforme, y creían que fallaría. Cuando eso ocurriera, el Forerunner y todas las almas que tan tontamente intentaba proteger del caos estarían a merced de sus enemigos, con la esperanza destrozada y el profundo dolor desgarrador de la seguridad arrebatada mientras los cielos sobre ellos sangraban luz disforme y los demonios descendían para arrebatárselos. La idea era ya agradable. La única amenaza real que quedaba era el emperador cadáver. Sus fuerzas no pudieron destruirlo. Todavía no. Aún así, había enviado agentes a observar Sol, donde, según los rumores, la capital imperial estaba siendo evacuada.
Si Terra estuviera realmente vacía e indefensa, tal vez valdría la pena el coste de un ataque directo para eliminar por completo al emperador del tablero. Mientras las fuerzas del caos se dispersaban por la disformidad hacia sus bases de operaciones, Be'lakor esbozó una sonrisa oscura y retorcida. Los cuatro se equivocaron al devolverle todo su poder. Él lideraría sus ejércitos y se saciaría con la muerte de billones de seres en toda la galaxia, y cuando todo hubiera sido consumido, se alzaría, los aniquilaría y tomaría el lugar que le correspondía en el trono, con los cuatro postrándose a sus pies. Nadie podía detener su ascenso. Ningún hombre, máquina ni dios detendría a Be'lakor esta vez. Punto de vista de Morvenval. Morvenval, abadesa santorum de la Adeptas Sororitas, se encontraba de pie ante su congregación, respaldada por la majestuosidad del santuario dedicado a su dios. Su voz resonó en aquel lugar extraño, pero sus palabras no estaban menos llenas de devoción. Arrodíllense ahora y conozcan al emperador. Dando la espalda a sus hermanas, se arrodilló ante el altar, cuya belleza dorada y ornamentación desentonaban con aquel lugar, pero no iría a la batalla sin antes rezar. Somos los elegidos del emperador. Su voluntad es nuestro escudo, su ira nuestra espada. Hace algunos meses, cuando el primarca Roboute-Guilliman se le acercó portando un pergamino que irradiaba el poder sagrado de su dios y le explicó los términos de la alianza que había sellado, la abadesa hizo todo lo posible por no sacar su volter y dispararle. No hay refugio para el hereje, ninguna piedad para el traidor, no hay salvación para los condenados. Solo el reconfortante calor de su dios que emanaba del pergamino con su marca, y el conocimiento de que golpear al hijo de su dios era tan blasfemo como desobedecer sus palabras, habían detenido su mano. Líbranos del blasfemo. Protégenos de la bruja. Desde la oscuridad de la disformidad, defiéndenos. El plan era una locura y iba en contra de cada fibra de su ser, pero la palabra de él en la tierra era absoluta. Así que la abadesa accedió y obedeció sus órdenes. Que su luz guíe nuestras manos. Que su juicio caiga sobre los indignos. Que sus enemigos sean quebrantados ante nosotros. Envió a monjas de las distintas órdenes y abadías a los centros de aprendizaje que estos xenos habían creado, y ellas informaban periódicamente sobre sus progresos. Odio al mutante. Odio al hereje. Odio al alienígena. Aunque ordenaba que los castigaran casi a diario por proferir herejías y por ser tocados por un poder que no era el suyo, tuvo que admitir a regañadientes que los resultados hablaban por sí solos. En su nombre permanecemos. En su nombre luchamos. En su nombre perseveraremos. Los sanadores y eruditos que regresaron de los xenos eran más hábiles que cualquiera que ella hubiera visto antes, y aunque a sus guerreros no se les permitía entrar en sus fronteras, ni siquiera para ejercer como eruditos, los materiales y las armas que proporcionaron los xenos eran excelentes. Nuestra fe es nuestra armadura. Nuestra devoción es nuestra espada. Nuestras vidas están en manos suyas. A regañadientes, aceptó que aquello debía ser la voluntad de su Dios. Si ella y quienes regresaron no habían sido aniquilados, entonces debía cumplir su propósito. Poco a poco, retomó sus deberes, liderando a sus fuerzas en batallas por toda la galaxia, conteniendo la propagación de herejes y traidores donde quiera que los encontrara. Ofrecemos nuestra sangre en su servicio. Ofrecemos nuestras vidas por su causa. Ofrecemos nuestras almas sin dudarlo. Su vida se vio interrumpida una vez más cuando, no hace mucho, el primarca le presentó otro plan audaz. Poner fin a la guerra en la telaraña, una guerra que había durado 10.000 años, donde los mayores campeones de su dios, los custodes, luchaban y morían cada día. El emperador es nuestra luz. El emperador es nuestro guía. El emperador protege. La idea de que pudiera ayudar a su dios, liberando su poder para atacar más directamente a sus enemigos, la llenó de un fervor justiciero. Así que ella había accedido. Se trazó un plan de batalla, y así ella se arrodilló ante su dios a bordo de esta extraña nave, viajando incluso ahora a través de la telaraña infestada de xenos hacia la batalla que se avecinaba.
Incluso ahora, sentía un rastro de su poder delante de ellos, guiándola hacia donde su presencia era más fuerte, ayudando a sus campeones contra las fuerzas del caos. Sus armas y armadura estaban preparadas. Su traje de combate estaba listo. Tenía sus órdenes y un mapa de sus objetivos. Muchas de sus hermanas probablemente morirían hoy. Pero ella tenía fe en su Dios. Ellos también. Y mientras los últimos ecos de la oración se desvanecían del salón metálico, y las hermanas se levantaban al unísono, a ella solo le quedó un pensamiento. El emperador protege. Punto de vista de Ygin-Spear. Ygin-Spear sabía que era más hábil que la mayoría. Como explorador y guía Eldar y de habilidad y astucia superiores a la media, había sido enviado a misiones en lugares verdaderamente horribles de la galaxia para proteger a su pueblo y vigilar a sus enemigos. Su misión actual, sin embargo, si bien puede que no sea la más depravada como el mundo del caos donde vio a hechiceros sacrificar mujeres y niños nonatos a sus oscuros amos, o el mundo infestado de tiránidos donde vio desaparecer bloques enteros de viviendas en cubas de bioácido, sin duda era la más sucia y maloliente. Había sido enviado por el Alto Consejo Eldar y como se habían autodenominado tras la unión de los mundos astronave, las flotas corsarias y los exoditas después de la caída de Comorrat junto con un pequeño grupo de exploradores expertos para reconocer el objetivo más importante al que jamás se había enfrentado. El jardín de Nurgle en sí mismo. Él y sus equipos habían estado protegidos lo mejor posible tanto por el arte de los Forerunner como por las protecciones de su propio pueblo, pero no podían equiparse con lo más duradero y poderoso de ambos. El sigilo y el secreto eran las consignas de su misión, y entrar en el jardín cubiertos con la armadura y los encantamientos más poderosos solo alertaría a Nurgle de su presencia. Así pues, lo protegieron lo mejor que pudieron, manteniendo su sigilo a toda costa, y hasta el momento todo había salido bien. Él y sus compañeros habían logrado obtener información básica sobre los lugares más importantes dentro del jardín que debían ser tomados para que el plan tuviera éxito, junto con otros sitios menores. Depósitos militares, zonas de concentración, fosas de cría y pequeños criaderos de plagas. Había identificado 5 ubicaciones principales. La primera fue el caldero de las 1000 plagas, el enorme caldero burbujeante atendido por demonios donde Nurgle creó sus enfermedades más mortíferas. Se decía que toda plaga, desde la tos más leve hasta el mayor contagio que abarcaba toda la galaxia, se gestaba primero en sus profundidades. Probada, cultivada y refinada bajo la atenta mirada de Nurgle. Los grandes inmundos y los demonios menores trabajaban sin cesar en ella, añadiendo nuevas cepas, corrompiendo las antiguas y registrando los resultados con un orgullo grotesco. Los vapores por sí solos podían marchitar carne y alma, y la tierra misma vibraba con la lenta y rítmica vida de la infección. En segundo lugar, las frondosas arboledas de árboles vivos, pero muy podridos y corruptos, que crecían en los pantanos fétidos, cuya putrefacción dio origen a un sinfín de monstruos para los ejércitos de Nurgle. Estas arboledas eran extensiones vivientes de la voluntad de Nurgle. Sus troncos hinchados se abrían y resumaban descomposición mientras nuevos horrores se abrían paso a la existencia. Algunas daban frutos que estallaban en enjambres de criaturas pestilentes, mientras que otras desarrollaban vainas hinchadas que maduraban hasta convertirse en demonios completamente formados. El aire a su alrededor vibraba con una vitalidad lenta y enfermiza, y las raíces se extendían sin cesar bajo el fango, asegurando que, incluso al ser cortadas, la corrupción simplemente florecería en otro lugar. En tercer lugar, los campos putrefactos. Vastas extensiones abiertas repletas de los cadáveres en descomposición de los seguidores caídos de Nurgle y de las víctimas de sus enfermedades. Estos campos se extendían aparentemente sin fin, un mosaico de decadencia donde los muertos nunca estaban realmente quietos. Cuerpos hinchados yacían medio hundidos en el fango, sus formas se hinchaban, se partían y se reformaban en un ciclo interminable de putrefacción y regeneración. Al susurro de la voluntad de Nurgle, o al llamado de sus demonios, se agitaban, arrastrándose para unirse a la marcha una vez más. La carne se desprendía, los huesos crujían, pero se mantenían firmes gracias a la vil vitalidad que impregnaba el jardín.
Incluso en el silencio, el suelo se movió, mientras un número incalculable de criaturas repugnantes se abrían paso entre los cuerpos como gusanos y larvas. En cuarto lugar, los senderos del jardín, como él los llamaba, eran zonas donde se exhibían las piezas más grotescas del arte de Nurgle. Una retorcida galería viviente de sufrimiento y miseria de seres inteligentes. En ella no solo se podían ver lo que él suponía que eran cápsulas que contenían plagas y venenos, dispuestas como si fueran obras de arte, sino también seres vivos sumidos en los estragos de esas mismas plagas y toxinas. Él había deseado con todas sus fuerzas acabar con el sufrimiento de todos los seres allí presentes, pero siglos de deber se impusieron al final. El deber, y la certeza de que su sufrimiento probablemente no duraría mucho más. Finalmente, en quinto lugar, la mansión del mismísimo padre de la plaga. Una estructura grotesca y siempre cambiante, producto de la putrefacción y el crecimiento impulsado por la disformidad. En su corazón se encontraba el centro de atención de Nurgle, donde el ciclo de decadencia y renacimiento era observado y guiado con la mayor atención. La mansión no obedecía a ninguna forma estable. Los muros se hinchaban y se agrietaban, los corredores se alargaban o se derrumbaban, y cámaras enteras parecían crecer como tumores antes de marchitarse de nuevo. Grandes inmundos entraban y salían de sus alas, portando nuevas plagas para la aprobación de su amo, mientras que demonios menores se afanaban sin cesar para cuidar su arquitectura viviente. El aire mismo se volvía denso y sofocante cerca de su núcleo, cargado con el peso de la presencia de Nurgle. No podía acercarse demasiado, ya que cada vez que se aproximaba sentía que empezaba a debilitarse y enfermar, incluso a través de su armadura y protecciones, pero estaba seguro de que allí era donde mantenían a su diosa. Porque sin duda el mayor premio de Nurgle se guardaría en el lugar donde su esencia fuera más fuerte. A lo largo de los márgenes de los pantanos que conformaban el dominio de Nurgle se extendían lo que él consideraba las fronteras del reino. Enormes muros vivientes de zarzas espinosas, probablemente impregnadas de innumerables toxinas, que se retorcían y destrozaban constantemente todo lo que se acercaba demasiado. Había visto a muchas criaturas plagadas de viruela ser destruidas de esa manera. Más allá de los muros, vio demonios pertenecientes a los otros tres, patrullando los bordes y, ocasionalmente, buscando puntos débiles, solo para ser destruidos por las enredaderas. Los cuatro y su constante lucha entre sí perduran, incluso aquí y ahora. Curiosamente, sin embargo, había visto indicios de combates en todo el reino. No se trataba de batallas a gran escala, sino de la obra de un saboteador. Precisamente él era la persona idónea para detectar ese tipo de trabajo. Resultaba de lo más curioso, ya que no había visto ninguna señal del saboteador en sí, solo las consecuencias. Parecía probable que no fuera el único enemigo de Nurgle que se había colado por las grietas de la realidad hasta este lugar inmundo. En los próximos días, partiría con su equipo, atravesando de nuevo la grieta en la telaraña, recorriendo el largo camino a través de los pantanos hasta que el suelo se endureciera bajo sus pies y volvieran una vez más a los senderos frescos y estables de la telaraña. Ansiaba enormemente despojarse de esa armadura y darse un buen baño en las aguas más frescas y puras que pudiera encontrar, para lavar esa inmundicia de su cuerpo y espíritu. Pero por ahora, se mantenía alerta. Tenía que estarlo. Reconocía estar decepcionado con los demás que el consejo le había asignado. En su opinión, aún conservaban el aroma de los primeros cultivos. Lo cual, en términos humanos, probablemente era algo parecido a ser tan verde que todavía orinaba hierba. ¡Qué vulgaridad! Los humanos eran criaturas tan groseras, incluso si tenían su utilidad, como servir de carne de cañón para la batalla que se avecinaba. Su número sería de gran ayuda para contrarrestar las inmensas hordas de demonios que había visto allí. Aún así, ninguno era realmente inexperto, pero todos desprendían un aire de juventud, y eso se notaba. Los había sorprendido varias veces cometiendo pequeños errores. Errores que en cualquier otra misión ni siquiera habrían merecido su atención, tan insignificantes eran, pero aquí y ahora eran flagrantes y peligrosos.
No lograron ocultar cuidadosamente sus pisadas y huellas en el terreno pantanoso, y peor aún, exageraron, intentando disimular las irregularidades en lugar de dejar que el pantano las cubriera naturalmente. No mantuvieron la disciplina adecuada en el campamento para no dejar rastro de su presencia, confiando demasiado en sus capas y no lo suficiente en la quietud o en mimetizarse con los movimientos naturales del entorno. Se movían con demasiada determinación, siguiendo senderos afilados y angulosos en lugar de fluir por el paisaje de forma que su presencia pasara desapercibida. Lo más llamativo fue que hablaban en voz alta entre ellos en lugar de usar sus señales de guardabosques. Al fin y al cabo, cualquier ruido podría delatarlos. Puede que fuera paranoico, pero había una razón por la que seguía vivo. Desconocía por qué el consejo no había enviado guardabosques tan experimentados como él. Pero eran capaces, aunque no ideales. Sin embargo, no es lo suficientemente capaz como para bajar completamente la guardia. Por eso, cuando regresó al campamento para descansar, sus sentidos estaban en alerta máxima e inmediatamente supo que algo andaba mal. Los objetos fueron desplazados. El suelo estaba removido por las fuertes pisadas. Un aroma almizclado flotaba en el aire. Y lo más llamativo de todo era que le faltaban sus compañeros. En silencio, cogió el rifle que llevaba colgado a la espalda y empezó a retroceder, con la intención de examinar el campamento desde una distancia más segura, cuando un movimiento repentino en el aire, aparentemente vacío, llamó su atención. Tras preparar su rifle shuriken, giró sobre sí mismo y saltó alejándose del alboroto, aterrizando dispuesto a luchar o a huir. Al menos, ese era el plan. Apenas había comenzado el movimiento, su cuerpo girando y el rifle llegando a sus manos, cuando un puño enorme se estrelló contra su costado y lo hizo caer al suelo blando y esponjoso a varios metros de donde había estado parado. Se recuperó rápidamente, poniéndose de pie de un salto, con la hoja de reserva y la pistola shuriken ya en la mano, con la mente acelerada mientras planeaba su escape de regreso al pantano y finalmente al Materium cuando sus pensamientos flaquearon al percatarse de su atacante. ¿Y humano? No podía ser. Ningún ser humano sin protección podría sobrevivir ni siquiera unos segundos en este lugar. Sin embargo, allí se alzaba un hombre gigantesco. Salvaje, fiero, vestido con pieles cubiertas de mugre, blandiendo una espada en una mano. Cabe destacar que le faltaba la otra mano. Un humano lisiado y un explorador Eldari se encuentran en el jardín de Nurgle. Habría sonado como una broma. Sin embargo, allí estaban. Iji quiso una pausa. Su misión era el reconocimiento y la recopilación de información, y esta era una oportunidad para hacerlo. ¿Quién eres?, preguntó. El humano rió entre dientes y tosió, un sonido profundo y húmedo. Evidentemente, no había escapado por completo de las plagas de este lugar. Yo podría preguntarte lo mismo, Xeno. ¿Por qué has venido aquí? Ningún Eldari entra en la disformidad voluntariamente y sin motivo. Ningún ser humano lo haría, respondió Ijik. Parece que ambos somos ejemplares excepcionales de nuestra especie. ¿Dónde están mis compañeros? El gigante sonrió, dejando al descubierto unos dientes tan salvajes y sucios como el resto de su cuerpo. Unos caninos alargados que le daban el aspecto de una bestia. Están a salvo. Por ahora. Considerado ilícito. Este intercambio no le había reportado muchos beneficios. ¿Se podía confiar en el ser humano? ¿Estaba mintiendo? ¿Valió la pena correr el riesgo de quedarse? Tras examinarlo con más detenimiento, Ijik observó las heridas que cubrían el cuerpo del hombre. Mal cicatrizadas y probablemente infectadas. Cojeaba de un lado, lo que sugería una lesión en la pierna. Su respiración era irregular y superficial, indicando un traumatismo en las costillas magulladas, quizás fracturadas, probablemente agravado por la acumulación de líquido en los pulmones debido a la enfermedad que lo aquejaba. En realidad, no debería haber estado de pie. Pero resistir mediante la fuerza de voluntad o la habilidad era muy diferente de la persecución activa a través de los pantanos. Ijik podía desaparecer en el fango en cuestión de segundos.
El humano, herido como estaba, jamás podría seguirle el ritmo. Aún y mientras Ijik giraba su cuerpo, listo para salir corriendo en cualquier momento, se le ocurrió una idea. ¿Eres tú quien ha estado atacando a los demonios?, preguntó Ijik. La sonrisa del hombre se amplió, dejando al descubierto aún más dientes sucios y puntiagudos. Siempre que tengo oportunidad. Siempre que puedo salirme con la mía. Eso lo cambió todo. ¿Y qué decía ese humano? Enemigo de mi enemigo y algo. Bah. Los humanos y sus dichos y. Si bajo mi arma, ¿harás tú lo mismo?, preguntó Ijik. La sonrisa del humano vaciló, y una expresión de concentración apareció en su rostro por un instante. O tal vez estaba escuchando. Las expresiones humanas a veces eran difíciles de descifrar. Carecían del sutil control que poseían los Eldari. Sus rasgos eran demasiado toscos, demasiado limitados, lo que hacía que gran parte de su significado resultara impreciso. Entonces asintió lentamente. Jura por tu verdadera madre que no tienes malas intenciones mientras hablamos, aquí y ahora, y yo haré lo mismo. Ijik frunció el ceño y reflexionó por un momento. El humano conocía algo de sus costumbres. Aún así, la redacción fue cuidadosa. Ahora mismo. Eso era aceptable. Lo juro por mi madre, Isa. Bajó ligeramente sus armas, solo ligeramente. Tras una breve vacilación, el humano también comenzó a bajar su espada. Lentamente, muy lentamente, ambas armas quedaron inmóviles, apuntando hacia el suelo. Reinó el silencio por un instante antes de que, en un raro arrebato de impaciencia, Ijik lo rompiera primero. Soy Ijik Nigitspear, explorador del mundo astronave Alaitok. ¿Quién eres tú, humano? El hombre volvió a sonreír, luego tosió larga y fuerte escupiendo flema sobre el suelo húmedo antes de responder. Yo. Soy Leman Rus. Ahora bien, ¿qué hace una Eldari en este lugar desolado?